de la mejor manera posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Valencia, Juan, 20 grados y ni gotas. Está la cosa interesante. Bueno, pues una cosa que he estado pensando, yo creo que al inicio de este rato voy a aprovechar para ir comentando algunas cosas de la actualidad eclesial, ir dando pistas de por dónde ir viviendo nuestra fe en estos momentos convulsos y después seguiremos con el estudio de los documentos de la Iglesia. Pero me doy cuenta de que vosotros, la gente, cuando llega a Internet o llega a los blogs, no solo necesita una formación básica, sino también unos criterios para poderse mover y desenvolver en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo o sufriendo. Por eso mi idea es, al comenzar, dedicar un ratito a hablar de las cosas del día a día y de cómo está ahora mismo nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, pues después de un mes hay un tema que sigue centrando la vida de la Iglesia, que es fiducia supplicans y las reacciones que todo esto está suscitando. Yo no recuerdo desde los tiempos de Humane Vitae un revuelo tal tras un documento eclesial. Yo no recuerdo nada especial. Y de luego, jamás, de los jamases, una declaración de doctrina de la fe ha suscitado el revuelo que ha suscitado fiducia súplicas. ¿Cuál ha sido el problema? Pues lo decía la primera vez que hablamos de esto, pues que tenemos la sensación de que por primera vez no estamos hablando solo de temas discutibles pastoralmente, sino que tenemos la sensación de que se ha ido directamente en contra de la doctrina. Que de repente haya una puertecita, por estrecha que sea, que permita dar por buenas las uniones íntimas entre personas del mismo sexo, pues parece una auténtica barbaridad. Y esto ha suscitado pues mucha preocupación, como es natural. Lo que estamos descubriendo, hola Conchita, muy buenas, lo que estamos descubriendo en estos tiempos es que fiducia supplicans está destrozando la comunión en la iglesia. Hace tiempo que muchos comentaristas, muchos sacerdotes están o estamos hablando de un cisma de facto. De hecho, estamos en un cisma. Oficialmente nadie lo ha proclamado, pero a la hora de la verdad el cisma es latente. Y vosotros lo sabéis. Basta cambiar de parroquia y son religiones casi podemos decir que diferentes. Es como cambiarte de religión. Pero mirad qué cosas tan curiosas estamos viviendo con fiducias súplicas. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Salmontes, ha dicho por activa y pasiva que fiducias súplicas es una barbaridad, incluso lo ha definido como un documento más tuerzo, o sea, de locos, es imposible. Pero basta cruzar el puerto de Pajares
Y el obispo de León y los curas de León están encantadísimos de bendecir parejas en situación irregular. Con lo cual te encuentras con la paradoja de que a un lado del puerto de Pajares bendecir parejas es bueno y al otro lado es malo. Claro, esto es romper la comunión de una manera inadmisible. Solamente en España, ¿no? Orihuela Alicante es malo, pero Santander es bueno y el Almería es buenísimo. No se puede vivir así. Y ahora, para mayor sorpresa, resulta que todas las conferencias episcopales de África unidas han dicho que no están de acuerdo, pero nos han salido el otro día los obispos del norte de África diciendo, bueno, que de acuerdo, en fin, que tampoco hay que ponerse así. Es verdad que se ha intentado arreglar el asunto. El otro día el Papa Francisco ha dicho que, hombre, que se bendicen las personas, pero que no la unión. Y claro, si no se bendice la unión y se bendicen las personas, esto ya se hacía antes, ¿para qué han sacado el documento? En fin, sigue siendo todo una auténtica merienda de negros. Está la cosa muy complicada y el pueblo de Dios cada día más indignado y pidiendo explicaciones. Por supuesto, sobre el libro asqueroso del prefecto Tucho Fernández no se ha vuelto a decir nada y aquí nunca pasa nada. Pero el hecho es que la comunión eclesial salta por los aires. Cada día te encuentras obispos que dicen no, cada día te encuentras obispos que dicen sí. Lo cierto es que la figura del Santo Padre pues ha quedado muy tocada, se pongan como se pongan. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Yo me doy cuenta de que los fieles necesitáis criterios. ¿Dónde vamos y dónde nos vamos a formar? Bueno, en estos días, esta semana, han salido los datos de difusión de las distintas páginas de información religiosa que existen en la red. Mariluz, Dicasterio de la Construcción, es que es así. El doctrina de la fe que tenía que servir para fijar y dar consistencia está sirviendo para relativizar todo y ponerlo todo patas arriba. Bien, os decía, tiene que acercarse a medios. ¿Cómo funcionan los medios de información religiosa? Hay un magnífico artículo de Juanjo Romero en Infocatólica que os invito a leer. Y es que los fieles, poco a poco, cuando queréis formaros, estáis acudiendo cada vez más a páginas de una cierta garantía de ortodoxia y de fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Hay 3 páginas en primera posición, 1, 2 y 3, que van variando entre ellas, pero manteniendo que son Infocatólica, Infovaticana y Religión y Libertad. Pues id a esas páginas. En esas páginas encontraréis blogueros más o menos gamberros, yo puedo ser uno de los gamberros, pero siempre encontraréis doctrina segura. Y cuando uno quiera leer, pues id por favor a esas páginas, que son páginas interesantes. Y luego, en quinto lugar, y muy descolgada, está Religión Digital, que es una página que se ha dedicado a la ortodoxia y a unas campañas que no vienen a cuento. Ahora, Religión Digital ha lanzado una campaña, según ellos, mundial en defensa del Papa Francisco. Miren, cuando una página como Religión Digital te hace una campaña de defensa, pues están haciendo una faena. No sé, si a mí de repente me empieza a alabar el Lutero en persona, pues yo me preocuparía. Pero es que están funcionando así. Fiducia súplicas es buenísima. ¿Por qué? Porque habla de la misericordia del Evangelio. Por favor. Más argumento y más seriedad. Más argumento y más seriedad. En estos tiempos
convulsos. ¿Por dónde avanzar? Lo primero, por favor, informarse y formarse. Y cuando uno se encuentra con fiducias súplicas, pues sabe que le están escribiendo un montón de cosas, que las lea. Pero por favor, que seleccione. Yo les digo, sin ningún tipo de pudor, si un católico normal, que le toma en serio su formación, pretende formarse a base de los artículos de religión digital, pues está perdido. Será un desastre su formación. Porque una formación cuyo único argumento es hay que ser evangélicos, misericordiosos y buenos, y Dios nos ama, pues tiene muy poco fundamento. Si ustedes quieren saber lo que está pasando con esto, hay noticias y blogueros en Info Vaticana, Religión en Libertad e Info Católica, que yo creo que les podemos servir. Les podemos servir. Y que estamos diciendo cosas que yo creo que son bastante sensatas. Les podemos servir. Entonces, por favor, fórmense e infórmense en sitios de confianza. En sitios de confianza. Que estamos jugándonos la forma de vivir y la forma de morir. Y son cosas demasiado serias como para tomarlas a guasa. Por tanto, en momentos de confusión, fórmense e infórmense. Y como doctrina clara, ustedes agarran el catecismo de la Iglesia, que se no falla. Hasta ahora, que nunca le sabe, ¿no? Una cosa que me plantean algunos amigos y comentaristas es el tema de la comunión con el Papa. Porque me dicen, oiga, es que claro, nosotros los católicos tenemos que estar en comunión con el Papa. Y si criticamos tanto lo que el Papa hace o lo que hace la doctrina de la fe, pues quizá estemos rompiendo la comunión eclesial. Es decir, entonces uno se plantea cosas muy graves. Bueno, si tienen un rato, por supuesto todos conocen Infocatólica. En Infocatólica está publicado hace unos días un magnífico artículo de un sacerdote de Toledo, Rodrigo Menéndez Piñar, que muchos le conocen de la sacristía de la Vendée, que dice el artículo que efectivamente hay que estar con Petro, no con fulano. Es decir, que una cosa es la comunión con el Santo Padre y otra cosa es la comunión con las ocurrencias de fulanito de tal, que por las circunstancias es papa, y que uno está en comunión con él en la medida en que es lo que tiene que ser. Es decir, yo estoy en comunión con el sucesor de Pedro, pero eso no significa que yo tenga que dar por buenas todas las cosas que diga el Papa que sea en este momento determinado. Léanse el artículo de Rodrigo Menéndez Piñar, porque eso además en conciencia les va a facilitar mucho las cosas. Oiga, si yo critico, no sé, las chorradas del Papa sobre el cambio climático, o digo que la fiducia esta es un desastre, o tal, rompo la comunión eclesial, ¿no? Usted no niega la legitimidad del Papa, ni niega lo que es el papado, evidente. Ahora, usted, la comunión con el Papa, a mí no me obliga a dar por buenas todas las ocurrencias de Francisco. El Papa no se equivoca cuando habla cátedra y cuando habla de algunas cosas. Pero otras cosas puede equivocar. Por tanto, comunión con el Papa, pero eso no significa que haya que ser papólatra. Francisco ha dicho que la gula es un pecado malísimo. ¡Ay! Todo el mundo a régimen para adelgazar. Y no, por ahí no nos pide. Y la última cosa, antes de irnos a la encíclica,
es que, por favor, estamos en tiempos complicados, en tiempos recios, por lo civil y por lo eclesiástico. Bueno, si el infierno está vacío o no, no lo sabemos ni él ni yo, porque no hay ningún dogma de fe que nos hable del número de condenados en el infierno. Por tanto, si está vacío o está lleno, no lo sabe ni él ni yo. Oiga, me gustaría que estuviera vacío. Sí, claro. Y ahí me gustaría que todos fuéramos santos de altar. Sí, sí, no, si por gustarme lo puede decir. Lo que no puedo hacer es confundir. Yo puedo decir, me encantaría que el infierno estuviera vacío. Tengo la esperanza de que esté vacío. ¿Por qué la tengo? Pues porque espero que al final de la vida los réprobos tengan un rayo de luz y al final se conviertan y tal. Pues espero, me gustaría. Y me gustaría que Pedro Sánchez no fuera presidente de gobierno. Si a mí me gustan muchas cosas. Pero cuando uno es papa, tiene de otra manera. Bueno, una cosa que quería decir. En estos tiempos difíciles, complicados, recios, también hay que saber lo que uno apoya y con lo que uno comulga. Por favor, tengan cuidado con las organizaciones católicas que frecuentan. Tengan cuidado con sus parroquias, tengan cuidado con muchas cosas. Porque nos podemos encontrar con el problema de que de repente uno esté colaborando con lo que no debe. Entonces, sean prudentes, sean cuidadosos y miren con quién colaboran, cómo y de qué manera. Y a partir de ahí, los que estamos en una línea, por favor, vamos a intentar apoyarnos y animarnos. Pues como es lógico. Como es lógico. Así que seguimos mal, necesitamos criterios, infórmense, fórmense, en comunión con Pedro y con el obispo, es mi obispo y es el Papa, pero papolatría, es decir, el Papa ha dicho que viva el Boca Juniors, pues yo me hago del Boca Juniors mañana, pues mire, pues no. El artículo de Rodrigo Menéndez Piñar es muy bueno. Como también les digo, que para que sepan lo que son los medios de información religiosa, si salieron de Info Católica, el artículo de Juanjo Romero, que es el director, explicando cómo están ahora mismo los medios de información religiosa, es un artículo que merece la pena leerse. Porque además necesitamos tener una cosa clara, y es convencernos a nosotros mismos de que estamos en buena línea y de que somos mucho más de lo que nos parece. Porque llegan estos de religión digital y se autoproclaman el number one, cuando son el número 5 y no tienen ni la mitad de lectores que Católica. Y que sepamos que hay muchísima gente que está en una muy buena dirección. Será por algo. Será por algo. Con una particularidad. Y ya me callo. Y es que la religión digital tiene muchos menos comentaristas que Info Católica, y encima la mayor parte de los comentaristas que tiene entran para reírse de ellos. Entonces, como para cortarse las venas. Bueno, y dicho esto, vamos a seguir con Veritatis Splendor, pero yo creo que este rato al principio, esta mitad del tiempo, dedicada a la actualidad, nos ayuda y nos hace que tengamos criterios claros sobre la vida de la Iglesia. Yo voy a recordar que esta parte que estamos leyendo de Veritatis Splendor tenía un título, es "No os conforméis a la mentalidad de este mundo". Es decir, nos pone en guardia sobre la mentalidad de este mundo, sobre muchísimas cuestiones, para que no caigamos en los errores más comunes que cae la gente. Juan Pablo II aquí va diciendo, ojo, no caigáis en esto, que a lo mejor cosas que a nosotros en un momento nos parecen sensatas, hace falta leer la encíclica para darnos cuenta que son una barbaridad. Bueno, yo voy a ir, si queréis, abreviando, pero diciendo algunas cositas que me parece que son interesantes. Diría, de número 44, que no podemos dejar a Dios fuera. Y que es Dios el que de una manera natural
es capaz de colocar en el corazón de los hombres el recto conocimiento del bien y del mal. Y para esto hay un ejemplo muy claro. Los niños, que no están maleados por tantas cosas, si se dan cuenta, tienen un concepto muy claro y muy elemental de lo bueno y lo malo. El niño sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Me atrevo a decir que hasta socio, el perro, sabe cuando hace una cosa mal hecha. Hay un mínimo básico que es la ley natural, perdón, la anécdota de socio, que es que Dios ha colocado la ley natural en el corazón del hombre. Y poco a poco, lo que es verdad es que esa ley natural la vamos completando con la revelación y con la fe y nos ayuda a ser mucho más conscientes de lo que es nuestra vida. Dicho esto, quiero también señalar algo que nos viene muy bien para nuestra vida diaria. Hay una frase del número 44 que merece la pena recordar. Dice, libro del Deuteronomio. ¿Cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Para que veamos, a pesar del pecado, lo que es el valor de la ley natural iluminada por la fe, iluminada por Cristo en la vida, yo invito a pensar de vez en cuando en la realidad de las naciones de tradición cristiana. En el mundo, naciones de tradición cristiana de siglos, evidentemente Europa sobre todo, y desde Europa sería toda América. América la pongo en segundo lugar solo por una razón, porque mientras que en Europa llevamos 20 siglos de cristianismo, en América llevan 5. Por tanto, el arraigo del cristianismo no puede ser el mismo. ¿Y eso qué? Y eso que, evidentemente, la gente que fue a América llevaba sobre sus espaldas el peso de esos siglos de tradición cristiana. Piensen, por favor, la diferencia que hay entre la forma de vivir y valorar las cosas entre la tradición cristiana y las tradiciones de otras religiones. Eh, merece la pena que lo pensemos. Europa. La tradición cultural y de libertades de Europa no la tiene ninguna otra cultura. La idea del respeto por todos no la tiene ninguna otra cultura. Las democracias más asentadas en países de tradición cristiana. El respeto a los derechos de las personas, hola Carmen, no las tiene nadie como Europa. Quiero decir que la tradición cristiana es una tradición que ha construido democracias, cultura, respeto, solidaridad, libertad, como ningún otro país del mundo. Somos pecadores, como todos, pero las raíces cristianas están ahí. Ya por ejemplo, cuando a veces se nos reprocha a la Iglesia que es que no respetamos a los homosexuales, yo digo una cosa, ¿dónde una pareja homosexual es más respetada que en los países de tradición cristiana? ¿Una pareja homosexual estaría mejor en el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en el ateísmo? Saben que no. Luego, uno tiene que entender, con la cultura en la mano, que cuando metemos dentro la ley natural y además la iluminamos con la fe y con el magisterio y con Cristo, pues todo eso va produciendo una
forma de vivir que realmente es extraordinaria. Y le he puesto los ejemplos. Los grandes valores, hoy de las que te pone la gente, la libertad, son valores que hemos mamado los cristianos y que en los países de tradición cristiana se viven y valoran más que en ningún otro lugar. Luego, la ley natural que tenemos todos los seres humanos por ser seres humanos, cuando esa ley natural se completa con la revelación de Jesucristo, es algo extraordinario. Piénsenlo, ¿eh? Que eso le sirva a la hora de la discusión. No, es que la iglesia. Pues si no hay iglesia, es mucho peor. Cuando, por ejemplo, cada año se dice, España es líder en donación de trasplantes. ¿Esto se entiende sin la tradición cristiana? ¿Que se habla de solidaridad? Evidentemente no. Del punto 45, un poquito más rápido, voy a destacar una frase. La Iglesia acoge con reconocimiento y custodia con amor todo el depósito de la revelación, tratando con religioso respeto y cumpliendo su misión de interpretar la ley de Dios de acuerdo con el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia, la misión que tiene, no es la de innovar. La misión de la Iglesia no es la de hacer las cosas nuevas. La misión de la Iglesia es otra. Es ser fiel a lo recibido. Por eso, Perú, por Dios, un abrazo muy grande. Por eso, cuando nos empeñamos en hacer cosas nuevas, no es que hay que renovar, perdón, no, es que no se trata de renovar. Se trata de ser fieles a la tradición recibida en el momento presente, sabiendo que lo de siempre no cambia. Voy a plantear 3 o 4 cosas que hacen referencia a la relación que hay entre libertad y naturaleza. Realmente somos libres, no somos libres, cómo entender la moral en ciertos contextos. Y les voy a comentar 3 o 4 pequeñas cosas o grandes que están muy de moda en la moral, que podrían parecer muy sensatas, pero que son auténticas barbaridades. 3 o 4 cosas. Primera, los datos y los criterios morales jamás son estadísticas. ¿Se acuerdan lo que nos decían nuestras madres? Ay, mamá, es que lo hacen todos. ¿Qué decían las madres? Y si todos se tiran a un pozo, tú también te tiras al pozo. ¿Se acuerdan? Eso lo hacían las madres. El hecho de que todo el mundo haga algo, en absoluto es un criterio moral. En absoluto. Oiga, es que si todo el mundo lo hace no será malo. Lo que es malo, lo hagan todos o lo haga uno. Y lo que es bueno, lo hagan todos o lo haga uno. Luego, el criterio moral nunca es la estadística. Hombre, si todas las parejas hoy se acuestan antes de casarse, no será tan malo. Pues sí, sigue siendo malo. Y si todo el mundo roba en la compra, no será malo. Sigue siendo malo. Punto primero. La estadística nunca puede ser un criterio moral. Nunca. Es que todo el mundo lo hace. No. Segundo punto. La moral es lo que manda la biología. Pues tampoco. Tampoco. Es mucho más. Un ejemplo. Entre los animales
¿Qué manda la biología? Que cuando la hembra está en celo, el macho deja preñada a la hembra. Eso es lo que manda la biología animal. Sin embargo, la moral católica dice otra cosa. Y es que el hombre y la mujer están hechos para unirse, para procrear y para ser responsables a la hora de traer hijos al mundo. Si la biología fuera la clave de la moral, solamente estaría permitida una relación de pareja en el momento del celo para tener una criatura. Y no es así. Tercer punto. Bueno, lo importante es el hombre, por tanto, lo que uno hace se queda en el hombre y no tiene otra serie de consecuencias. No. Lo importante es Dios. Lo importante es la relación mía con Dios. Yo no soy tan importante como me pienso. No, lo importante es el hombre. No. Lo importante es la relación con Dios. Y es ver lo que Dios quiere de nosotros. Y es saber superar mi propia condición mortal por la misericordia, la gracia y mandato de Dios. Más cosas. Un poquito con el tema de la estadística lo vuelvo a unir. Lo natural es lo que la gente hace de manera habitual. No, no, tampoco es eso. Decía antes que la estadística jamás. Y que poner la clave de la moral es que la gente hace no sirve. Hay que buscar ese equilibrio entre el todo vale y nada es posible. La moral es mucho más que una atención únicamente de acuerdo con lo que a mí me interesa. Es decir, la moral es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que me apetece, lo que hago, lo que hacemos, lo que la estadística manda. No. Cuando hablamos de moral, hablamos de una relación entre el hombre y Dios, hablamos de Dios que quiere la salvación del hombre, hablamos de Dios que pone en todo hombre una ley natural que con la propia inteligencia se puede conocer, y hablamos de un Dios que en Cristo se ha revelado a muchos y le sigue revelando como una perfección de aquello. Luego, poner la moral únicamente en mi nivel, es que yo creo, yo pienso, me parece, es que tengo mis necesidades, eso es salirnos completamente de madre. Es más, Juan Pablo II, que da también un par de ideas más, dice que no olvidemos que nosotros no somos simplemente un cuerpo. Si fuéramos solamente un cuerpo, como el de mi perro, el problema de la moral no sería moral. Tiene un instinto, lo sigue y se busca la vida. No sería problema, porque el perro no tiene ni memoria, ni inteligencia, ni voluntad. Memoria un poquito, pero nada más. Nosotros, los seres humanos, dentro de esa nomenclatura clásica, somos alma y cuerpo. Somos mucho más que un cuerpo humano. Somos un cuerpo con un aliento divino. Por tanto, la moral no solamente trata de lo que mi cuerpo quiere, pide o desea, sino que la moral habla de mi destino final como persona. Y eso significa llegar a una armonía de cuerpo y alma de tal manera que el ser completo de uno vaya viviendo en armonía hacia Dios y vaya viviendo hacia su finalidad, que es Dios mismo. Luego, todas las teorías según las cuales la clave de la moral es el cuerpo material, la necesidad del cuerpo, luego el cuerpo pide, luego el cuerpo quiere, lo que el cuerpo demanda, mis necesidades, lo que todo... No. Es que mi identidad es mucho más que un cuerpo. Yo soy más que un cuerpo. Yo soy una persona. Y tengo, sí, un cuerpo material,
pero tengo una cabeza, tengo una inteligencia, tengo unos valores, y en mí está armonizarlo todo, de forma que no sea el cuerpo el que domine mi ser completo, sino que mi finalidad sea la capaz de hacer que ese cuerpo responda a la finalidad que yo tengo. El problema es que Jorge llegue un día al cielo. Y para eso tendré que aprender a vivir de forma que mi cuerpo no sea un impedimento, sino una ayuda para llegar al cielo. Pues la moral afecta al alma y al cuerpo. Es decir, únicamente no. Como gente que dice, bueno, como son cosas del cuerpo, no son cosas del cuerpo, no, son cosas de la persona. Y una última cosa que quiero tocar aquí es algo que estuvo en algunos años muy de moda, pero que está más que superado, afortunadamente. Y es el tema que saldrá más adelante de nuevo de la opción fundamental. ¿Qué significa eso? La opción fundamental es una teoría moral que estuvo en años muy en boga, la moral de actitudes, se llamaba. Esto Marciano Vidal fue maestro, luego al pobre le dieron palos por todos lados, según lo cual el principio de la moral es que uno tenga claro los principios fundamentales. El principio fundamental es que yo quiero ser cristiano, quiero ser de Cristo, quiero entregar mi vida a Cristo y eso es lo que vale. Porque luego, si aparte de eso tengo caídas, ya tendría menos importancia. No, eso no es así. Está muy bien que uno tenga su opción fundamental, pero la opción fundamental tiene que ir correspondida de una forma determinada de vivir. Fijaos que esto nos va a llevar a algo tan antiguo pero tan claro como la diferencia entre pecado mortal y venial. Vamos a ver. Yo quiero ser católico, quiero vivir en gracia de Dios toda mi vida y quiero un día llegar al cielo. Perfecto. Pues para no perder la gracia, yo debo evitar el pecado mortal. ¿Y los pecados veniales qué son? Bueno, los pecados veniales dentro de mi proyecto no me desvían de mi proyecto, aunque a veces lo pueden dificultar un poquito. Pueden dificultar un poquito. Si quiero ser tal, pero hombre, a veces nos falta un poquito la caridad, un detalle un poquito de la lengua, no sufres con suficiente paciencia a los defectos del prójimo, puedes haber sido más diligente en tal cosa. Bueno, pues sí, sí. Vale, son cosas que hay que cuidar, que hay que pulir, pero no me quitan de mi dirección fundamental. Ahora, si yo estoy en la dirección fundamental y cometo adulterio, mato a un señor, robo 7 millones, claro, ahí no vale la opción fundamental, es que me he cargado todo, hay que volver a empezar. Por eso la confesión y salir para adelante. Sí que está todo inventado. Por tanto, lo de la opción fundamental, como se ha explicado a veces, no sirve. No sirve. Todos tenemos una opción fundamental, que es la de ser santos y llegar un día al cielo. Esa la tenemos todos. Y esa es lo que se llama la gracia santificante y la gracia actual, vivir en gracia. Y esa gracia, pues mientras uno pues no tenga cosas gordas, pues se va manteniendo, aunque hombre, hay que irse purificando, confesando, pequeñas... Ahora, cuando hay una cosa gorda, pues uno realmente lo fastidia. Por ahí va la cuestión. Entonces, termino en esta parte diciendo, tenemos impresa la ley natural, esa tiene cualquier persona, pero la ley natural se perfecciona en la revelación y se va enseñando y educando y concretando en la vida de cada día a través de la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Y en todo esto, por favor, vayamos teniendo en cuenta
los errores. Que somos solamente un cuerpo, la estadística dice, la naturaleza manda, todo el mundo lo hace. Eso no es doctrina moral, eso son disculpas de mal jugador. Y por ahí las cosas no nos van nada bien. Habrá que irse a cenar, que son casi -20. Bueno, ¿qué tal? Una cosa. Esto de al principio dedicar unos minutos a la actualidad y ver cómo nos situamos en la actualidad eclesial, ¿os parece que puede ser interesante? Vagos, que no escribís nada. Bueno, yo creo que es interesante porque además me parece que los católicos, frente a los problemas de cada día, también necesitáis una palabra que os ayude a aclarar o a conocer las cosas. Es decir, pues yo qué sé, ser un momento obispo, de tal. De, oye, pues por dónde van las cosas, qué se busca, qué se pretende, qué cosas hay que merezcan la pena. Bueno, pues iremos un poquito por ahí. ¿Vale? Y el próximo día, eh, Conchita, creo que toma nota, Conchita, el próximo día, a partir del número 51, que después de decir, estamos a decir, pero las cosas, estos son los errores y los peligros, pero al principio no fue así. Las cosas eran de otra manera. ¿Vale? Por entonces a por la cena. Me hubiera gustado que viniera de socio, pero es que el socio está el pobreto mío. ¿Dónde está? ¿Socio? Espera un momento. ¿Socio? ¿Dónde estás? Ah, ven aquí. Hombre, que hacía días que no lo veíais. Saluda, societe. Saluda, societe. Está muy guapo, pero está muy viejecito. Está, pues, prácticamente ciego de todo. Oye mal, tiene unas cataratas inoperables. Pero bueno, hace días que no se asomaba y por lo menos hoy que salude, ¿verdad? Está cariñoso, está dulce, pero... ¡Ay! Qué viejecito está el pobre, qué viejecito. Bueno, pues venga. Buenas noches, buena cena y la semana que viene, si Dios quiere, más. Buen descanso.